Para este ejemplo lo que vamos a ver es el tema de crear una función. En este caso vamos a crear lo siguiente, mire. El problema dice así, vamos a generar una función que me permita generar como un carácter, dibujarlo, por ejemplo. Yo necesito saber eh, la altura, por ejemplo, si yo tuviera un carácter que sea x, yo lo quisiera imprimir en cuanto a altura 3 veces la x, así. Como imprimir una matriz, ahí. En cuanto a alto, ¿sí? En cuanto a ancho, yo necesitaría imprimir esa X la cantidad de veces que me diga el usuario. Por ejemplo, me dijo, imprimirlo 3 veces. Bueno, 3 veces para allá. O 4 veces. Hay que hacerlo así. O sea, este sería 3 en cuanto a altura. Y ancho sería 4. Y eso generamos, fíjense, una matriz de 3 por 4 que serían 12X que se van a ver. Eso es lo único que tendríamos que hacer. Bien, vamos aquí a funciones. Vamos a crearlo en Python. Vamos a decir, ejemplo número 3, dibujar. Dibujar puntos, no sé, puntos, puntos, punto PI. Ahí está. El enunciado tiene que decir lo siguiente. Vamos a pegar nuestro enunciado y dice así, escribir un módulo que, o función, función que utiliza tres parámetros, que representa el ancho es así, horizontal, la altura es vertical, ¿sí? Y un tercer parámetro que es un carácter, ¿ve? Puede ser una X, no sé. E, den un dibujo de un rectángulo, ¿bien? En el ejemplo siguiente, leer, por ejemplo, 5 de ancho y 3 de altura. 3 de altura sería así. 1, 2, 3. Y 5 serían horizontalmente 5. Y ahí tendríamos una matriz que hay que dibujar. O algo así. Bien. Y bien, hay que hacer eso. Entonces vamos a crear, vamos a poner acá nuestro principal. Y vamos a pedir primero que necesitamos. ¿Necesitamos el ancho? Sí, necesitamos saber cuánto casillero de ancho quiere. Entonces vamos a pedir ancho. Ancho seguro va a ser un número, así que vamos a pedir un input. Y le vamos a decir ingrese el ancho. El ancho. Y vamos a hacer un int para transformar ese valor entero. ¿Sí? Ya tenemos el ancho. Hacemos lo mismo con la altura. Alto. Vale, pongan altura, no sé, altura. Y nos falta el carácter, que necesita bien el carácter que se va a pintar para formar obviamente un rectángulo. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es el carácter. El carácter, vamos a decir lo mismo, input. Acuérdense que un input ya pide un string, así que directamente no hay que convertirlo en nada. ¿Sí? Ingrese el carácter a pintar, ¿sí? A pintar. Ahí está. Acá le vamos a agregar 2 puntos, ancho, agreguenle 2 puntos, altura, 2 puntos y ahí tenemos. A pintar. Ahora, lo que sí necesitamos nosotros es una función que haga lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, que me reciba estos datos, el ancho, la altura y el carácter, ¿sí? Eso necesitamos que nos reciba y que obviamente nos imprima. En este caso no tiene que devolver nada, no te tiene que devolver esa serie de puntos, solamente dice que hay que imprimirlo, nada más. Así que no hay ningún retorno de nada. Bien, vamos a crear una función, en este caso se va a llamar def, y le vamos a llamar, en este caso, dibujar rectángulo. Dibujar rectángulo. Parámetros, entre paréntesis, ¿qué necesita? ¿Necesito el ancho? Sí, ancho. ¿Necesito altura? Sí, también. Necesito saber cuánto tengo que generar de altura. Y también el carácter a dibujar. Carácter. ¿Sí? Una vez que lo tenemos ahí en paz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar generar prácticamente ancho y alto. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer primero es generar la altura. ¿Sí? Que se genere, que lo imprima al carácter tantas veces como diga la altura. Por ejemplo, vamos a usar un for aquí y vamos a decir que el for, la variable i, va a generar el valor de i hasta la altura. Acuérdense, si no ponen nada, es que empieza en 0. El range va generado para un valor de i en 0 la primer giro. Y la altura, obviamente, excluida. Acuérdense que el segundo parámetro, stop, está excluido. Si altura vale 5, se va a generar de 0 a 4. Bien. Pero lo único que yo quiero que me imprima por ahora es solamente hacer un print e imprimir el carácter.
el parámetro carácter. Ancho no está siendo utilizado, por eso fíjense que no aparece colorido, porque no está siendo utilizado. Hasta ahí este parámetro estaría el vicio. Bien, porque solamente quiero probar que me genere así en forma vertical ese carácter. Ahora, yo quiero llamar a dibujar triángulo. Voy al principal y pongo dibujar triángulo, rectángulo. Y vamos a llamar, ¿qué necesita? Ancho. ¿Lo tienen acá el ancho? Piensen, ¿tienen el ancho? Sí, entonces tengo el ancho. Ancho, coma, y tengo la altura también. Altura guión no. Y carácter. Ese que está ahí no, carácter solo, ahí. Bien, lo llamamos y ahora sí vamos a ejecutarlo. Miren, de ancho yo quisiera que sea de 5 y de altura 3. Y el que voy a pintar es la X. Miren, de altura se está imprimiendo 3X, está bien, pero ahora me falta de ancho. ¿Cuántas veces tiene que imprimir en ancho? Para eso bastaría con poner el carácter que quieren poner ahí, e imprimir, y lo multiplican por el valor del ancho. Ahí, dentro del print. Que este asterisco, esta X, se multiplique por lo que vale el ancho. Entonces va a generar tantas X como valga el valor ancho. Si vale 3, se va a generar 3X en forma horizontal. Vamos a ver. Ahí, voy a poner un ancho, por ejemplo, yo quiero 5, altura 3, y quiero que se imprima, no sé, una X. Perfecto. ¿Ve? Ahí está, 5 por 3. Y ahí se ha generado. Pruébenlo si quieren con otro valor. Y está generado, generalmente parece un rectángulo. Sí, porque tiene 5 y 3. Lo que sí no tendríamos que lograr, a ver si ejecutamos esto de vuelta, es un cuadrado, por ejemplo. Clic derecho de vuelta, ahí. Ancho de 3 y altura por 3. Eso ya no sería un rectángulo, sería un cuadrado. Y si yo quiero pintar una O, por ejemplo, eso es parecido a un cuadrado. Tiene ancho y alto iguales. Entonces yo, antes de dibujar un rectángulo, podría hacer, ¿no? Hasta ahí estaría bien y estaría aprobado este ejercicio. Pero si queremos pensar un poco más, antes de hacer eso, podríamos preguntar aquí, en el principal, preguntar si el ancho es distinto de la altura, ¿sí? Antes de llamar a la función. Si son distintos, perfecto, vas a dibujar un rectángulo perfecto. Pero si no es así, hago un else y le digo, che, mira, vamos a ponerle un print y decirle, no se puede dibujar, ¿sí? No se puede dibujar porque el ancho es igual al altura, ¿sí? Y es verdad, pues si no estaríamos dibujando un cuadrado. Aunque no te pide validar esto, pero obviamente dice un rectángulo. Un rectángulo no es lo mismo que un cuadrado, ¿sí? Entonces yo diría, si son diferentes, obviamente puedo dibujar perfectamente el rectángulo. Recién llamo a mi función y les paso los datos. Pero si no es así, al vicio voy a llamar a la función, digamos, ¿sí? Porque no me está pidiendo para un cuadrado, me está pidiendo para un rectángulo, ¿sí? Si lo dejan de la otra manera o de esta manera, está perfecto. Vamos a ver ahora, miren lo que va a salir si intento dibujar un cuadrado. Pongo 3 por 3 y quiero imprimir la P. ¿Ve? No se puede porque esos son iguales los dos. ¿Vieron? Ahí está. Bueno, con esto terminamos. Fíjense que en este caso la función recibe los datos. Ahora sí se está usando el ancho. Lo que sí no estamos usando la variable i. Y si no usan la variable i, no se preocupen del for. No es obligatorio usar la variable i, aunque sí en muchos casos es necesario usarla, pero no es obligatorio. ¿Sí? En este caso, en este ejercicio, no se usa la variable i, pero no es que esté mal, está bien. Lo que sí son obligatorios son los parámetros. ¿Sí? Aunque ya vamos a ver más adelante el tema de parámetros opcionales. ¿Sí? Y fíjense, la función recibe estos datos, se procesan y solo hace un proceso, no hay ningún return. ¿Ustedes ven algún return? No. Por eso cuando yo la llamo, no pongo que esto se guarde en ninguna variable. ¿Sí? Si ven que no devuelve nada, no lo pongan aquí que se guarde en ninguna variable donde es llamado a la función. Bien. Y tampoco fuercen que pongan sí o sí un return, digamos. Ahí.